Buenas tardes, chicos. Vamos a estar repasando cómo se grafican las funciones racionales, ¿sí? Funciones de las que no podemos armar una tabla de valores para poder graficarlas. Necesitamos considerar algunas otras cuestiones, como por ejemplo el dominio, todos los valores de x que no anulan al denominador. Por lo tanto, en este caso, todos los reales menos el 3. Corte con el eje Y, cuando x vale 0 y 0 pertenece al dominio. Entonces vamos a reemplazar en la función por 0 y nos da el valor menos un tercio. Corte con el eje X, la función igualada a 0, ¿sí? Entonces toda esta función igual a 0 o también el numerador igual a 0 y por lo tanto nos da un valor x igual a menos un medio que pertenece al dominio. Para la asíntota vertical, lo que hicimos fue acercarnos, tanto desde la derecha como desde la izquierda, a ese valor 3 que no pertenece al dominio. Es decir, la vamos a estar buscando en los valores que no pertenezcan al dominio. Acercándonos desde la derecha, vemos que nos va dando valores, ¿sí?, cada vez más grandes para 3,1, por ejemplo 72, para 3,01, acercándome más todavía a 3, 702. Cuanto más me acerque, sin llegar a dar f de 3, porque en 3 la función no existe cuando x vale 3, veo que al acercarme desde la derecha, la función tiende a infinito, crece rápidamente. En cambio, desde la izquierda, acercándome a 3, por ejemplo con 2,9 o con 2,99, y puedo seguir acercándome todo lo que quiera, veo que los números decrecen rápidamente, tienden a menos infinito. Cuando esto ocurre, al acercarme a un determinado valor, la función, ¿sí?, tiende a valores muy grandes, decimos a infinito, o muy chicos, menos infinito, decimos que en ese valor la función tiene asíntota vertical. En x igual 3 hay asíntota vertical. Además, podemos ver que si esta función tiene asíntota horizontal, dándole valores cada vez más grandes o más chicos, ¿sí?, a la x, a la variable, para ver qué ocurre con la función. Por ejemplo, f de 100 nos da 2,07. F de 10.000, un valor que se me ocurrió, da 2,0007. Es decir, cuanto más crezca esto, más cerca del valor 2 va a estar. Con valores chicos, menos 100, 1,93, con valor más chico todavía, ¿sí?, como por ejemplo f de menos 10.000, ¿sí?, nos va a dar 1,999, es decir, valores que también se van acercando al 2, pero inferiores a él. Acá eran superiores, acá son inferiores. Se aproximan a 2. En ese valor, la función tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 2 que nos está dando a qué altura se encuentra dicha asíntota horizontal. Entonces, algunos valores, ¿sí?, que voy a necesitar para poder graficar. En 3, cuando x vale 3, decíamos que la función tiene asíntota vertical. En y igual 2, ¿sí?, la función tiene asíntota horizontal. Acá está la ecuación de la asíntota vertical, acá la de la asíntota horizontal. Además vimos los cortes, ¿sí? En menos un tercio el corte con el eje Y, en menos un medio el corte con el eje Y. Eso nos va a permitir unir estos puntos. Vimos que cuando nos acercábamos, mejor dicho, cuando le dabas valores muy chicos, tendía a 2, pero con valores inferiores a 2. Van a estar por acá por debajo de la asíntota horizontal, acercándonos a ella. Cuando me acercaba a 3 desde la izquierda, los valores tendían a ser cada vez más chicos, tiende a menos infinito. Entonces hace algo por acá. En cambio, cuando me acercaba a 3 desde la derecha, los valores tendían a infinito. Y también a la asíntota también se acercaba con valores cada vez más grandes de x, pero por encima de ella, 2, algo.
Entonces, la gráfica va a quedar por este lado y por este lado. Un dibujito muy sencillo, completo, sería algo así. ¿Sí? De la función que es discontinua, se interrumpe cuando x vale 3. Es decir, no la puedo dibujar en un solo trazo, sino que dibujo esta parte y tengo que levantar el lápiz para poder dibujar esta otra parte. La función completa está formada, por supuesto, por las dos partes. Pero también tenemos reglas prácticas que nos van a poder ayudar para no tener que tomarnos todo este trabajo que estuvimos haciendo anteriormente. Es decir, para la asíntota vertical o las asíntotas verticales, las vamos a estar buscando en valores que no pertenecen al dominio, es decir, anulan al denominador, pero sin anular al numerador. Si anulan a ambos, en ese valor no hay asíntota vertical. Ejemplos. Determinar las ecuaciones de las asíntotas verticales de, por ejemplo, de esta función. Primero tengo que ver el dominio. Todos los reales menos el menos 2 que anula el denominador, porque decía que cualquier asíntota vertical está en los valores que no pertenecen al dominio. Entonces voy a hacer f de menos 2. Al hacer f de menos 2, veo que el denominador se anula, pero no el numerador. Y no es que estoy dividiendo por 0. Estoy escribiendo una expresión donde veo qué ocurre con el denominador y con el numerador para poder determinar si hay asíntota o no vertical en ese valor. Como anula solamente al denominador, en x igual menos 2 hay asíntota vertical. Otra función cuyo dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 4, es decir, una cuadrática que tiene dos valores que anulan al denominador. Pruebo para 1, anulo al denominador, pero no anula al numerador, por lo tanto, en x igual a 1 también hay asíntota vertical. Tengo que probar para el otro valor. ¿Sí? Para menos 4, el numerador me está dando menos 5, el denominador me da 0, entonces en x igual a menos 4 también tiene asíntota vertical esta función del ejemplo B. Es decir, en esta función nos encontramos con dos asíntotas verticales. La asíntota horizontal también tiene una regla práctica para determinar si es que existe, y esta si existe es única, no hay varias asíntotas horizontales que tengan las funciones racionales, y se puede aplicar teniendo en cuenta el grado que tengan los polinomios que forman la función racional. Recordemos que toda función racional es un cociente entre polinomios. Si el grado del polinomio que está en el numerador es menor que el grado de polinomio del denominador, va a aparecer asíntota horizontal en esta función, ¿sí? Directamente sobre el eje X, es decir, en y igual 0, a esa altura. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, la función no va a tener asíntota horizontal. Hay muchas funciones racionales que no tienen asíntota horizontal. Y la otra posibilidad es que los grados, tanto arriba como abajo, sean iguales, y ahí la asíntota horizontal va a tener determinada su altura, su ecuación que indica su altura, a partir del cociente entre los coeficientes principales. Es decir, ¿sí? Los valores que acompañan a la x con el mayor exponente. Podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Determinando las ecuaciones de las asíntotas, es decir, tanto asíntota vertical como asíntota horizontal. Primero tengo que saber cuál es el dominio. Todos los reales menos el menos 4, que anula al denominador. En ese valor, la función puede tener asíntota vertical. Para la asíntota vertical, voy a hacer entonces f de menos 4 y ver qué ocurre. Y acá aparece que solamente se anula el denominador sin anular el numerador,
y por lo tanto en x igual a menos 4 la función tiene asíntota vertical. Para la asíntota horizontal tengo tanto arriba como abajo grado 1, es decir, la x con el mayor exponente que aparece es a la primera. Entonces la asíntota horizontal, como tengo el mismo grado, va a salir de hacer el cociente entre los coeficientes principales, sin necesidad de hacer todo ese trabajo de darle valores muy grandes o muy chicos. La asíntota horizontal entonces surge de hacer 2 dividido 1, el coeficiente principal acá es 2, acá es 1, es el número que acompaña a la x, ¿no es cierto?, con el mayor exponente que aparece, entonces 2 sobre 1, entonces en y igual 2, la función racional que tenemos acá como ejemplo, tiene asíntota horizontal. Entonces, en x igual menos 4, aparece ¿sí? la asíntota vertical, en y igual a 2, la asíntota horizontal. Es muy importante entender que cualquier asíntota horizontal, su ecuación está determinada por un valor de y, que indica a qué altura está, y que cualquier asíntota vertical está determinada su ecuación por un valor de x, que indica si está desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Y si está en x igual 0, es que coincide directamente con el eje y. Otro ejemplo, una función racional que tiene en el denominador sí una diferencia de cuadrados o también una cuadrática, y por lo tanto hay dos valores que no pertenecen al dominio, tanto el 3 como el menos 3. Estos dos valores podrían llegar a ser asíntota vertical. Pruebo con 3. El valor 3 anula tanto abajo como arriba, también al numerador. Entonces, como anuló a los dos, entonces en x igual 3, la función no tiene asíntota vertical. Pruebo para menos 3. El valor menos 3 también anula al denominador porque no pertenece al dominio, es lógico, pero no anula al numerador. Eso quiere decir entonces que en ese valor de x sí la función tiene asíntota vertical. Solamente anula al denominador. En sexto van a ver otra forma de estudiar las asíntotas y es con límite de funciones. Para la asíntota horizontal, grado 1 arriba, grado 2 abajo. Entonces la función, ¿sí? Acá está la x al cuadrado y acá está la primera. Entonces la función sí tiene asíntota horizontal y es directamente sobre el eje x, es decir, en y igual 0. ¿Cómo quedaría para empezar a pensar la gráfica de la función? Nos quedaría que las asíntotas, la asíntota vertical, la asíntota horizontal, quedan determinadas de esta forma. Para seguir graficando, por supuesto, necesitaríamos algunas otras herramientas, como por ejemplo corte con los ejes y demás. ¿Sí? Entonces, es solamente ir viendo ahora cómo determinar las asíntotas. Y en un último ejemplo, bueno, otra cuestión importante para preguntarnos, ya me iba al otro ejemplo. El valor x igual a 3 no pertenece al dominio, ahí no existe la función, pero en ese valor la función no tiene asíntota vertical. Después nos vamos a estar preguntando si qué es lo que ocurre ahí donde la función no está existiendo. Nos queda para una próxima clase. Otra función de grado 1 arriba, grado 2 abajo. Hay dos valores que no pertenecen al dominio. Se puede hacer con la resolvente, se puede hacer con factor común. Y los valores que no pertenecen al dominio son 0 y menos 1. En esos valores podría haber o no asíntotas verticales. Hago f de 0. Arriba me da 0 menos 3, me da menos 3, y abajo me da 0. Como anula solamente al denominador, en x igual 0 hay asíntota vertical. F de menos 1. Arriba me da menos 4, abajo me da 0, ¿sí? Otro valor que no pertenecía al dominio.
en x igual menos 1 también tenemos asíntota vertical. Asíntota horizontal, grado 1, grado 2, ¿sí? Directamente decir, esto lo vamos a escribir y vamos a expresar que la asíntota horizontal está entonces en y igual 0, es decir, a la altura del eje, coincidiendo con el eje. Esto era porque el grado del denominador es más grande que el del numerador. Entonces, para dibujar asíntota vertical en x igual 0, asíntota vertical en x igual menos 1 y asíntota horizontal, ¿sí?, en y igual 0. Quiere decir que para después dibujar esta función va a haber tres partes. Una parte por acá, otra parte por acá y otra parte por acá. Esta función tiene tres partes y va a ser importante ir graficando cada una de esas partes, que también queda para una próxima clase. Espero que les haya servido esto para simplemente sí determinar las asíntotas.